¿Qué es un instrumento? Para entender mejor lo que es un instrumento, vamos a colocar algunos ejemplos y así tenemos al instrumento musical, instrumento quirúrgico e instrumento de medición. Este último, como pretende obtener resultados de medición, se utiliza en la investigación científica. Por lo tanto, cuando nos querramos referir a él, no basta con decir la palabra instrumento. Hay que agregarle también su apellido, de medición, porque si no podríamos confundirnos con el instrumento quirúrgico o el instrumento musical. La pregunta que surge en este momento es, ¿y qué tipos de instrumentos de medición existen? La respuesta también es muy fácil. Existen dos tipos de instrumentos de medición y estos son los denominados instrumentos de medición mecánicos e instrumentos de medición documentales. Los primeros, los instrumentos mecánicos, están destinados a medir variables objetivas como el peso, la talla o la temperatura. Mientras que los instrumentos documentales están destinados a medir variables subjetivas como la inteligencia, la depresión o el clima organizacional. Si nos vamos un poco más a profundidad, nos preguntaremos, ¿y qué tipos de instrumentos de medición documentales existen? Aquí la respuesta es triple. Tenemos en primer lugar a los cuestionarios, a las escalas y a los inventarios. Algunos consideran que estos términos son sinónimos y la verdad es que no lo son. Por ejemplo, el resultado de la evaluación mediante un cuestionario es una variable dicotómica como aprobado o desaprobado, mientras que el resultado de la medición a través de una escala es una variable ordinal como bueno, regular y malo. Mientras que los resultados de la evaluación mediante un inventario es una variable politómica, como las categorías A, B y C, sin ningún orden en particular. Un ejemplo clásico de cuestionario es el examen que tomamos a los alumnos. Así, ellos resultan o aprobados o desaprobados. Mientras que un ejemplo de escalas serían los cuestionarios de actitudes donde las respuestas son completamente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y completamente en desacuerdo. Es decir, los resultados están ordenados. Y un ejemplo de un inventario sería el test de las inteligencias múltiples. Así algunos tienen inteligencia lógico-matemática, otros naturalista, otros musical, pero no hay ningún orden en particular, simplemente son diferentes. Y finalmente, ¿qué es la validación de instrumentos de medición documentales? Ya ahora enfocándonos en el tema de fondo. La respuesta es un diseño de investigación. Recuerda que por cada idea de investigación que se nos ocurre, existe un diseño de investigación en particular. Por lo tanto, cuando hablamos de la validación de instrumentos, habrá tantas formas de validar instrumentos como ideas de variables que queremos medir se nos ocurran. Todos los instrumentos de medición se validan de una manera distinta. Ese es el concepto más importante que quiero que guardes en este momento. Por eso, la receta que se utilizó para validar un determinado instrumento no es necesariamente igual a la receta que se necesita para validar un instrumento que pretenda medir una variable distinta. ¿Y qué es un diseño de investigación? ¿Recuerdas que existen 4 grandes grupos de los diseños de investigación, como los epidemiológicos, experimentales, comunitarios o ecológicos y el de la validación de instrumentos? Cada uno de estos grandes grupos de diseños tuvieron el origen en un determinado campo del conocimiento. Por ejemplo, los epidemiológicos nacieron en el campo de las ciencias de la salud.
los experimentales en las ciencias naturales, los comunitarios o ecológicos en las ciencias sociales y la validación de instrumentos en el campo de las ciencias del comportamiento. Pero esto no quiere decir que la validación de instrumentos se utilice únicamente en el campo de las ciencias del comportamiento. De hecho, la mayoría de las variables en el campo de las ciencias sociales son subjetivas, y si tú quieres medir una de estas variables, vas a necesitar crear y validar un instrumento. En el campo de las ciencias de la salud, la psicología, la psiquiatría y también la administración en salud está cubierta por un gran número de variables subjetivas que requieren de instrumentos validados para su medición. Y por supuesto, los experimentos en grupos, en comunidades, también requieren de la medición de variables subjetivas. De tal modo que todos necesitamos aprender a crear y validar instrumentos de medición. ¿Y cómo podemos definir los pasos que debemos seguir para la creación y la validación de un instrumento? Pues como todo diseño de investigación, esto tiene dos fases. En primer lugar, una fase cualitativa que corresponde a la creación del instrumento y que denominamos validez de contenido. Enseguida, tenemos una fase cuantitativa donde aparece la estadística como herramienta principal para evaluar las propiedades métricas de un instrumento. Por lo tanto, cada vez que queremos desarrollar un instrumento de medición, cuando lo queremos crear, tendremos que comenzar desde la base, desde la validez de contenido, e ir ascendiendo a través de los diferentes niveles de investigación. Y a esto se le denomina línea de investigación, porque tenemos que recorrer cada uno de estos peldaños en ascenso hacia tener un instrumento completamente válido. ¿Y cómo podemos hacer esto? Comenzamos con una validez de contenido. Tenemos que saber exactamente el concepto del instrumento de medición documental que queremos crear. Luego tendríamos que ver si la variable que pretendemos medir ya tiene un instrumento con el cual se puede evaluar, y en caso de que no exista un instrumento con el cual medir la variable subjetiva que pretendemos evaluar, entonces tendremos que crear uno. Por eso el paso número 2 es la revisión de la literatura. Si no existe tal instrumento, entonces tendremos que recurrir a la entrevista a expertos para poder definir el concepto que queremos medir. Recuerda que se trata de una variable subjetiva. Y después tendremos que asegurarnos de que este concepto existe realmente a nivel de la población. Con los resultados de la entrevista abierta que hacemos a los individuos que pretendemos evaluar, creamos una lista de palabras clave que más adelante nos servirá para la formulación de los ítems. Una vez formulados los ítems, haremos una evaluación del contenido por jueces, es decir, de nuestro instrumento. Todo este proceso es cualitativo, no se requiere de análisis estadístico. Aquí no vamos a sacar el promedio, la desviación estándar, ni vamos a aplicar un chi cuadrado, ni una t de Student, nada de eso. Sin embargo, existe una metodología plenamente definida para seguir cada uno de estos pasos a manera de secuencia para lograr tener un instrumento con validez de contenido. Hacer todo esto no asegura la validez total del instrumento. Es nada más el primer punto de partida, el primer paso o el primer peldaño, es decir, corresponde a la creación de un instrumento. Una vez que tenemos ya nuestro instrumento, pasamos a evaluar las propiedades métricas, y esto lo haremos a través de la validez interna. La validez interna evalúa el contenido que hemos creado, y esto se hace a partir de la evaluación de la claridad que tienen los ítems redactados mediante una prueba piloto. Si la población a la cual vas a aplicar el instrumento no entiende los ítems que has redactado, lógicamente lo tienes que revisar. Y mientras esa población no entienda los ítems que has redactado, no podemos evaluar ninguna consistencia interna. Una vez que hayamos definido con claridad los ítems a entender de la población objetivo, tendremos que analizar la variabilidad global del instrumento y la correlación ítem total. Y luego tenemos que evaluar la consistencia interna
una para escalas y otra para cuestionarios, dependiendo del instrumento que estemos construyendo. Luego aparece la validez de constructo, y esto consiste en definir los límites del concepto que pretendemos medir, pero esta vez a través de los ítems, ya no a través contextual. Y ello implica la reducción de los ítems según la variabilidad que estos expresen. La variabilidad, recuerda, se mide en términos de varianza. Y la reducción de los ítems para asegurar los límites del constructo también se puede hacer a través de una correlación. ¿Recuerdas la correlación de Pearson? Esto no es más que estadística aplicada a la validación de instrumentos. Luego pasamos a una reducción de dimensiones. Cuando el instrumento que tú has creado o los ítems que has incluido al instrumento no están ordenados, entonces realizas un análisis exploratorio, análisis factorial se denomina. Pero si tú poco a poco has ido agrupando los ítems y crees que algunos ítems deben estar dentro de una misma dimensión, entonces el análisis estadístico se denomina confirmatorio. Más adelante, cuando seguimos evaluando la validez del instrumento, aparece la validez de criterio. Esto se puede evaluar cuando existe una forma de corroborar el resultado que hemos encontrado. Validez concurrente para cuestionarios es distinto a la validez concurrente para escalas por el resultado final que se obtiene cuando evalúas un cuestionario y una escala. Recuerda, los cuestionarios tienen resultados dicotómicos, mientras que las escalas tienen resultados ordinales. Por lo tanto, la validez concurrente para un cuestionario se evaluará con un índice de concordancia, mientras que la validez concurrente para escalas será con un índice de correlación. Pero ¿qué sucede si no existe una forma de corroborar el resultado de la medición que acabamos de realizar? Entonces, el criterio se considera la evolución de la variable que pretendemos medir. En este caso hablamos de validez predictiva de un instrumento. Y por supuesto, esto dependerá también del valor final o del resultado que se obtiene al medir la variable que pretendemos medir. Ya más adelante hablaremos entonces de la estabilidad del instrumento, y cuando hablamos de estabilidad nos referimos a la estabilidad intraoperador y también entre operadores. Es decir, que si una misma persona realiza la medición con el mismo instrumento a la misma unidad de estudio, tendría que obtener los mismos resultados. Esta es una estabilidad intraoperador. Pero ¿qué sucede si dos evaluadores distintos utilizan un instrumento para evaluar a la misma unidad de estudio? Aquí también los resultados tendrían que ser iguales. Es decir, que se trata de una estabilidad interoperador. Pero a su vez, si evaluamos la misma variable en el tiempo, también tendría que mantenerse estable. El concepto más importante aquí es que los resultados de una medición son independientes de las condiciones del operador y del tiempo. Finalmente, necesitamos asegurarnos de que el instrumento que hemos creado es óptimo, y tendremos que hacer una calibración del punto de corte que algunos denominan la baremación. Se trata de una optimización con fines diagnósticos. Aquí ponemos una balanza la sensibilidad y la especificidad del instrumento que pretendemos medir para ver que no cometamos los errores tipo 1 y 2 al tomar decisiones a partir del diagnóstico que realizamos con el instrumento que hemos validado. Estos son los pasos o las herramientas que se necesitan para saber validar instrumentos, pero el concepto más importante aquí es que para validar un instrumento no existe una receta única, porque la validación de instrumentos es un diseño de investigación. Por lo tanto, cada instrumento que se te ocurra tiene una forma distinta de validar. Lo que tú necesitas aprender es el método con el cual se valida un instrumento y conocer las herramientas estadísticas para realizar la medición de las propiedades métricas. Recuerda que solamente la primera fase corresponde a una fase cualitativa, mientras que las demás fases corresponden
a la investigación cuantitativa, es decir, que necesitas utilizar herramientas estadísticas para conocer el resultado de sus propiedades. Sin estadística no es posible realizar validación de instrumentos. La validez de contenido no asegura la validez total de un instrumento. Necesitamos avanzar a través de los diferentes niveles de la investigación para recorrer toda la línea de investigación que implica crear y validar un instrumento de medición para una variable subjetiva. Mi recomendación, por supuesto, es que te leas el libro Cómo validar un instrumento, la guía para validar un instrumento en 10 pasos. Debajo de este video te voy a dejar un enlace para que puedas descargar este documento. Se trata de una síntesis, de un resumen, de una sinopsis de los pasos generales que hay que seguir para crear y validar un instrumento como un experto.